Hola a los estudiantes del libro de Urantia. Vamos a estar contestando otra pregunta y vamos a hablar a las notas que tengo, la información que conseguí en el libro de Urantia. La pregunta es, ¿cuál es la verdadera religión? Comenzamos. Jesús se esforzó por hacerle entender a los apóstoles cuál era la verdadera religión y para eso le explicó la diferencia que existía entre sus enseñanzas y la vida personal de él. Incluso les aclaró las posibles enseñanzas que podrían surgir sobre él en el futuro. Y les dijo así en el documento 138.6.3. Mi reino y el evangelio asociado con este debe constituir el tema de vuestros mensajes. No os desviéis predicando sobre mí. Predicar el evangelio del reino y describir mi revelación del Padre en el cielo. No os extravéis por senderos de crear leyendas y construir culto que tenga que ver con creencias y enseñanza sobre mis creencias y enseñanza. Predicad solamente lo que oís de mí. Pero los apóstoles no comprendieron. Esto dio lugar a una religión errónea y con los años tantas interpretaciones diferentes dio lugar a muchas religiones que al final todas tienen un poco de verdad, pero ninguna es la verdadera. Cuando los apóstoles no comprendieron, hablaron de establecer un reino en la tierra y que Jesús tomara el trono de David. Jesús les contestó respecto a esto, y esto aplica para todos hoy, puesto que el cristianismo aún cree en esto. Jesús les dijo así: ustedes me representarán en el mundo, así como yo ahora represento a mi Padre que está en el cielo. Os he elegido como mensajeros del reino y sin embargo no comprendéis la naturaleza y significación de este reino venidero de preeminencia divina en el corazón de los hombres. Amigos míos, oídme una vez más. Y aquí vuelve a repetir. Quitaos de la mente la idea de que mi reino es un gobierno de poder o un reinato de gloria en la tierra en el futuro. En otras palabras, aunque Jesús nos visite de nuevo, no será para establecer su reino en la tierra. Su reino está en la capital del universo. Quitaos de la mente esa idea fija del pueblo judío. El reino de aquí es el reino de la raza humana. La raza humana tiene que ganarse el estado de reino de luz y vida. Luego Jesús recalca: en verdad todo el poder en el cielo y en la tierra será dentro de poco entregado en mis manos. Pero no es la voluntad de mi Padre que usemos esta dote para glorificarnos en esta era. En otras palabras, Jesús vino a cumplir con el autootorgamiento que lo convierte en soberano y esta dote lo hizo llegar a ser un hijo mayor que a la vez le permite otra misión importante en otra era en los universos exteriores, cuando todos los universos hayan logrado el estado de luz y vida. Y allá vamos a servir con él. Luego Jesús le agregó: en otra edad ciertamente os sentaréis conmigo en poder y gloria. Pero ahora corresponde someternos a la voluntad del Padre y salir en humilde obediencia para ejecutar su mandato en la tierra. Los que sobrevivan estarán con él después de la resurrección del reino, no en la tierra. En el documento 138, después de la sección 6 en adelante, Jesús les encomienda ir a pescar, vender peces y hacer lo que haya que hacer de trabajo para juntar dinero para el ministerio de salir como pescadores de hombres. Y todos cooperaron y se organizaron. Jesús les enseñó a sus discípulos apóstoles que predicaran el perdón de los pecados mediante la fe en Dios, sin penitencia ni sacrificios, porque el Padre Celestial ama a todos sus hijos con el mismo amor eterno. Les ordenó que se abstuvieran de discutir acerca del encarcelamiento de Juan Bautista y acerca del milagro de conversión del agua en vino. También les dijo que hablaran solamente de lo que han oído de él y no de rumores ni suposiciones. En el documento 140, Jesús amplía un poco más el concepto del reino de los cielos. Y cuando hace esto se refiere al Espíritu de la verdad, el ajustador del pensamiento, a la vez que el camino del Padre hacia el paraíso, que lo llamó el reino de los cielos. Y les dijo: el nuevo reino que mi Padre está a punto de establecer en el corazón de sus hijos terrenales será un dominio eterno. No habrá fin en este gobierno de mi Padre en el corazón de los que desean hacer voluntad divina. Os declaro que mi Padre no es el Dios de los judíos ni de los gentiles. Dios es el Padre de todos sus hijos, los de este universo y los de todos los universos. Luego dijo: el poder de este reino no consistirá en la fuerza de los ejércitos ni en el poderío de la riqueza. El poder de este reino es una asociación interior entre el hombre y Dios. Y especifica:
y se manifiesta en la gloria del Espíritu Divino que vendrá a enseñar a las mentes y a gobernar al corazón de los ciudadanos renacidos de este reino celestial, los hijos de Dios. Llega el Espíritu de la verdad, llega el ajustador residente, el fragmento de Dios que viene a morar en ti. Entonces agrega, esto es una hermandad de amor en la que reina la rectitud y cuyo grito de batalla es paz sobre la tierra y buena voluntad entre todos los hombres. Y continúa. Pero para ustedes y para los que vienen después, una dura prueba os espera, puesto que solo por la fe se abrirán los pórticos y deberéis rendir los frutos del Espíritu de mi Padre si queréis continuar ascendiendo en la vida progresiva de la comunidad divina. Y agrega, no es el que diga Señor, Señor el que entra en los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Luego le explica cómo dar el mensaje al mundo. Jesús dijo, dirán así, buscar primero el reino de Dios y su justicia, y cuando lo encontréis, de allí en adelante tendréis de seguro todas las demás cosas esenciales de supervivencia eterna. Mateo 6:33 dice, buscar el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas serán añadidas. Y siempre se ha entendido como cosas materiales, hay que corregir. Lo añadido es lo que se necesita para la supervivencia del alma. Luego Jesús les enseñó así, no debéis proclamar diciendo que el reino de Dios es aquí o es allá, porque este reino del que predicaréis es Dios dentro de vosotros. La religión verdadera comienza y termina dentro de vosotros. Luego continuamos en la vida eterna. Otra enseñanza fue, el que quiera ser grande en el reino de mi Padre, que sea un verdadero ministro para todos. Y el que quiera ser grande aquí, dejad que sea el siervo de tu hermano. Pues cuando os reciban como ciudadanos del reino celestial, allí seréis hijos del Dios viviente. El mundo progresa derribando todas las barreras egoístas y conduciendo a todos los hombres al conocimiento de mi Padre y a creer en la verdad salvadora que he venido a declarar. Este pequeño núcleo de 12 hombres comunes se multiplicará y crecerá hasta que toda la tierra se colme con las alabanzas de mi Padre. Y no tanto por lo que diremos, sino por lo que vivamos y manifestemos como fruto del Espíritu. Porque el mundo conocerá que habéis conocido las realidades del reino, y oró Jesús por todos ellos y los encomendó al Padre. Y les advirtió de los enemigos que tendrán en el camino, pero que se mantuvieran firmes, puesto que el Espíritu del Padre moraba dentro de ellos y ese Espíritu divino hablará por ellos. Se debe predicar que todos somos hijos de Dios. Y les dijo, agreguen y no quiten, que la moralidad no debe fundarse en la naturaleza del hombre, sino en la relación de Dios con el hombre. En otras palabras, Dios es quien transforma al hombre y esta transformación es una asociación entre el hombre y Dios. Juan entonces le preguntó, si hemos de predicar el reino de los cielos, ¿qué es el reino de los cielos? Y Jesús le contestó, el reino de los cielos consiste en 3 cosas. 1, en reconocer la soberanía de Dios. 2, en creer en la verdad de que sois hijos de Dios. Y 3, tener la fe en la eficacia del supremo deseo de hacer la voluntad de Dios y de ser como Dios. Y esto es lo que hay que amplificar en la verdadera religión. Ampliarlo hasta entender que la fe en la supervivencia de los valores supremos es el corazón de la religión. Y que la experiencia religiosa genuina consiste en la unión de los valores supremos y de los significados cósmicos como una realización de la realidad universal. Permitir que el alma evolucione hasta adquirir valores de fusión. Luego, antes de partir, Jesús los reunió de nuevo y les dio otras instrucciones. En el documento 141.2 les dijo, habéis desarrollado un concepto del reino de los cielos como un gobierno glorificado del pueblo judío sobre todos los pueblos de la tierra. Pero, hijos míos, no estáis mirando con los ojos de la fe, ni oyendo con la comprensión del Espíritu. El reino de los cielos es la comprensión y aceptación del gobierno de Dios en el corazón de los hombres. Mi Padre está sentado en un trono no hecho de manos humanas. El trono infinito es la morada de mi Padre en el cielo de los cielos. Él llena todas las cosas, proclama sus leyes a los universos tras universos. Pero también gobierna dentro del corazón de sus hijos en la tierra y de todos los mundos, mediante el Espíritu que ha enviado para que muera en el alma de los hombres mortales. Por tanto, no os consideréis hijos de un rey todopoderoso, sino que todos sus hijos, que todos son hijos privilegiados de un Padre amante y divino. Y cuando la voluntad del Padre se hace verdaderamente nuestra voluntad, ya estamos en el reino de los cielos.
Prosiguieron el viaje y los apóstoles comentaban entre ellos porque aún estaban confundidos acerca del reino de los cielos. Y finalmente Tomás le preguntó a Jesús, ¿quién es este Dios del reino? Y Jesús le dijo simple y llanamente, es tu Padre. Y la religión verdadera es mi evangelio. Es el reconocimiento de la verdad de que tú eres hijo de Dios. Y yo estoy aquí para iluminar con mi vida y mis enseñanzas estas dos ideas. Y esta es la verdadera religión. El Padre reina, es nuestro Padre, sus hijos le buscan y eligen seguirlo. El Padre los perfecciona con amor una vez que toman esta decisión y los guía a encontrar los valores y significados supremos espirituales y cósmicos para la supervivencia del alma. Los guía también a buscar la paz y seguirla, a buscar la técnica de encontrar la voluntad del Padre y buscar la perfección. Los apóstoles creyeron que lograr la armonía y la unidad entre los hermanos se refería a que tenían que ver las cosas de la misma manera. En el documento 141.5 Jesús los amonestó diciendo, he venido al mundo para proclamar la libertad espiritual, para que los mortales tengan la fuerza de vivir su vida individual con originalidad y libertad ante Dios. No hace falta que vean las cosas de la misma manera para ser igual espiritualmente. Se es igual espiritualmente, siempre y cuando buscan a Dios de corazón y quieran hacer su voluntad. Para los que aman y buscan a Dios, la esperanza espiritual es idéntica en origen, naturaleza y destino. Y así es como podéis experimentar una unidad perfeccionada de propósito espiritual y de comprensión espiritual que crecen de la conciencia mutua de la identidad de cada uno de vuestros espíritus paradisíacos residentes. Y esto se puede disfrutar dentro de una diversidad extrema de actitudes individuales en cuanto a pensamiento intelectual, sentimiento temperamental y conducta social. Todos tenemos una personalidad única y esta personalidad ha sido donada por el Padre del Universo para ejecutar nuestra misión de vida en la carne y luego en el espíritu. Nuestras personalidades son encantadoramente distintas y marcadamente variadas, pero los frutos del espíritu nos unifica y testifica de que somos hijos de Dios. Ganar almas no implica persuadir a nadie para que cambie su forma de vida, sino más bien para agregarle las cosas que aún no conoce acerca de la vida espiritual. El quitar, ajustar o cambiar hábitos o actitudes es un trabajo entre el hombre y el ajustador del pensamiento. Ellos dos son los que trabajan juntos para evolucionar el alma. La verdadera religión es conducir al hombre al reino de Dios y entonces las grandes verdades divinas que vaya descubriendo en el camino disiparán todo error grave. Jesús luego se apartó con 3 de los apóstoles, Pedro, Santiago y Juan, y les dijo, para predicar las buenas nuevas primero hay que dar el ejemplo de uno mismo. Y segundo, hay que conocer la palabra y vivirla mediante la fe en Dios y la experiencia religiosa. Nadie puede predicar lo que no ha vivido espiritualmente. El conocimiento intelectual no es suficiente. Los hombres deben conocer el camino hacia el reino y del don de fe que asegura la entrada al reino. Algunas semillas estarán listas para germinar, otras aún no. Jesús les recalcó nuevamente que su tarea exclusiva era predicar el reino de los cielos y cómo llegar a él por medio de la fe, y que la verdadera religión estaba basada en estas dos revelaciones esenciales. Jesús no dejó libros, ni leyes, ni organizaciones religiosas, ni dijo que crearan iglesias. Solo dijo que predicaran por todo el mundo estas dos enseñanzas y que enseñaran solo lo que habían oído directamente de su boca. Les dijo también que él vino a establecer relaciones personales y eternas con los hombres y acentuó que esta íntima hermandad espiritual debía extenderse a todos los hombres de todas las edades y todas las condiciones sociales de todos los pueblos del mundo. Y que la única recompensa que le ofrecía a sus hijos era la felicidad espiritual y la comunión divina. Y en el mundo siguiente la vida eterna en el progreso de las realidades espirituales divinas del Padre del Paraíso. Y les recalcó que la principal enseñanza eran las dos grandes verdades. Alcanzar la salvación mediante la fe en Dios asociada con la libertad del hombre mediante el reconocimiento sincero de la verdad. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Jesús estaba preparando a los apóstoles y enseñándoles la esencia de la verdad para toda una era entera en la tierra. Él era judío, pero vivió su vida para todos. El plan nuevo del evangelio es un reino mundial y el hombre lo ha distorsionado. Jesús no vino a predicar, vino a instruir. Luego, cuando se reunió con todos los discípulos, les explicó de nuevo que la verdadera religión es una experiencia personal y que la seguridad de sentirse parte de la familia de Dios y sobrevivir eternamente con los hijos del reino es plenamente un asunto de experiencia personal y fe en Dios. Y esto es lo que hay que ampliar en la nueva religión. Ampliar todo esto para llevarla a la práctica es religión verdadera.
Descubrir la verdad, seguirla y experimentarla es la religión revelada al individuo. Tener charlas de grupos de tipo cosmológica, científica, psicológica y teológica es estudiar la filosofía de la religión. Y hasta aquí espero haber contestado la pregunta.